Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Este es el vídeo número 14 del ciclo que estoy dedicando a la Catedral de Ávila. En este vídeo me propongo explicar la transformación profunda que se da en el siglo XVI, entrando el siglo XVI, finalizando el siglo XV, del eje que podríamos llamar la vía sacra, desde el altar mayor hasta el trascoro. Se trata de una transformación mobiliar y arquitectónica en la que podemos considerar que en la Catedral de Ávila, y no solo en la Catedral de Ávila, sino en España, está entrando el arte del Renacimiento. Esta transformación se va a producir durante la primera mitad del siglo XVI y especialmente en el primer tercio, durante los episcopados de Alonso Carrillo de Albornoz y de Fray Francisco Ruiz. La transformación va a afectar sobre todo a la nave central hasta el fondo de la girola. Va a comenzar por la realización del retablo mayor, que va a comenzar en 1499 y se va a prolongar hasta 1512. A su vez, casi coetáneamente, se va a realizar toda la parte trasera del altar. Ahora voy caminando, voy a entrar por la girola y vamos a mostrar lo que quiero decir. Ya en otros vídeos había expresado cómo lo que es la capilla mayor, esta que estamos viendo aquí, era completamente diáfana. O sea, el fondo, donde ahora está el retablo mayor, y tras él, el trasaltar, quedaba abierto. O sea, entre pilares y arcos quedaba el espacio, quedaba hueco el espacio. Vemos, aquí empieza el trasaltar. Tenemos entre cada dos pilares y arco una construcción pétrea totalmente labrada. En total son 5 elementos. Voy rodeándolos. Todo esto se irá explicando en sucesivos vídeos hasta llegar, y llegamos aquí a la parte por la que se comenzó la obra del trasaltar, con el sepulcro del Tostado, que ya en 1511 estaba terminado, más o menos a la vez que se terminó el retablo mayor. Seguimos. Cada uno de los entrepaños, estos 2 y otros 2, que bordean o que flanquean el sepulcro del Tostado, están protagonizados, digamos, por los 4 evangelistas. También en esta época se van a hacer las rejas de la capilla mayor, no estas que vemos ahora, que son barrocas del siglo XVII, sino unas rejas renacentistas que penosamente se retiraron al querer hacer las rejas barrocas. Ya explicaré en su momento dónde quedaron, porque siguen existiendo, dónde quedaron esas rejas renacentistas, que se hacen también muy a comienzos del siglo XVI. Parte también de esta transformación, como digo, mobiliar y arquitectónica, son estos 2 púlpitos que se realizan en hierro forjado, dorado a fuego,
Cada uno de estos elementos los iré, ya digo, los voy a ir explicando en detalle. Ahora solamente estoy mostrando, digamos, nombrándolos prácticamente y enseñándolos así muy de pasada, pero para que nos hagamos una idea de todo lo que se hizo y todo acorde. Porque ya digo que todo esto se realiza entre 1500 y 1499, que se empieza el retablo, y lo más tardío es cuando se concluye el coro, la sillería del coro, en 1549. O sea, ha sido 50 años. Precisamente observando los púlpitos podemos ver cómo este, que es el primero que se hace, todavía presenta formas tardogóticas mezcladas con formas como esto, como este escudo de la catedral. Son formas ya renacentistas, o sea, se ve la mezcla entre las formas tardogóticas y las formas, aquí vemos en el vástago, una forma totalmente, es un balaustre totalmente renacentista. Y ahora nos vamos al otro púlpito, al parejo de este que hemos visto, y observamos que ya son formas totalmente renacentistas. Esto lo estoy diciendo para que veamos cómo estamos en un momento de transición, que todavía hay alguna perduración del gótico, como ya veremos en su momento en el retablo. También vemos algunas formas góticas, pero que ya es imparable la entrada del Renacimiento. Junto a los púlpitos, también perteneciente a toda esta serie de obras, tenemos los retablos, o mejor dicho, los altares, prefiero decir altares porque en realidad hay mesa de altar, de Santa Catalina, aquí en el lado del Evangelio, y de San Segundo en el lado de la Epístola. Ya digo que todo esto es obra del primer tercio del siglo XVI, aunque esta se retrasa un poco. Su diseño es como el de Santa Catalina, en 1522, por Pasco de la Zarza, pero por algún motivo desconocido se retrasa la obra y no se concluye hasta 1548. El de Santa Catalina se realiza entre 1522 y 1524. Por otra parte, hay otro fenómeno muy importante que contribuye en este asunto de esta transformación del centro, de la vía sacra, digamos, de la catedral, que es la traída del coro, que esto ocurre en casi todas las catedrales españolas, que el coro se trae hacia el centro de la nave central. Aquí vamos a entrar, está un poco oscuro, encima la madera es oscura. Entra para ver un poco la impresionante sillería. Esto es lo último que se hace en toda esta transformación. Ya digo, se concluye en 1549. Es obra de los años 40. Ya es, como digo, la parte final de esta gran transformación. Antes de la sillería se han construido las tribunas para los órganos, que luego tuvieron que ser ampliadas, porque estos órganos de corte ya barroco, sobre todo el anterior era neoclásico, el posterior, este es de 1720 y ya tiene un tamaño mucho mayor que los órganos que se construían en el Renacimiento. La sillería se compone de una sillería baja.
Fijaos las taraceas, estos son taraceas, son incrustaciones en maderas. Luego ya los sobreespaldares, que en realidad es el antepecho de la sillería alta, en relieves. Estos son todos los relieves de la sillería alta. Y además no solo se conforma con ellos, sino que en la tribuna de los órganos también se continúa con esculturas de cuerpo redondo y relieves también entre ellas, en paños de relieves. Es una obra muy compleja que ya veremos si puedo explicarla pudiendo meterme dentro, a ver si será posible. Tiene también partes doradas, policromadas, y está centrada en su fondo por la silla para el obispo, o sea, la sede episcopal. El santo que se representa es San Segundo, tradicionalmente primer obispo de Ávila. Por otra parte, también se realiza la transformación en los ventanales, pues aprovechando también que en 1518 se derriba la tribuna que, digamos, cerraba las ventanas de la capilla mayor. Los cerraba al exterior, digamos, no daban al exterior, daban a un espacio que era el que constituía la tribuna. Al derribarse esa tribuna, que iba sobre lo que es el cimorro, o sea, el cimorro es el torreón de la muralla que envuelve la capilla mayor. Bien, pues entonces quedan al aire y se plantea y realiza el vidriado, la construcción de las vidrieras. Hay un programa muy importante de vidrieras, todas ellas del siglo XVI. Luego hay vidrieras ya posteriores, que también hablaremos de ellas. Pero en esta serie de vídeos nos dedicaremos a las vidrieras del siglo XVI. Vidrieras que comienzan a realizarse en el episcopado de Alonso Carrillo de Albornoz y se van a continuar en el siguiente episcopado, el de Fray Francisco Ruiz. Buena parte de las vidrieras que vemos actualmente son vidrieras hechas a principios del siglo XX, pero se conservan muchas de ellas. También fueron restauradas de las originales del siglo XVI, de la primera mitad del siglo XVI. También en estos momentos se realizan parte de las vidrieras, buena parte, las que se llegaron a realizar para el crucero, porque no se realizaron ya más. Parte del crucero quedó sin vidrieras, más que las vidrieras modernas, claras, que ya sabemos, pues bueno, se pusieron hacia los años 50, 40, 50. Ahora se está restaurando. Tenemos el rosetón, que esto ya es posterior. Ahora se está restaurando las vidrieras del extremo norte del crucero. En el extremo sur va a quedar mucha luz aquí, ahora está dando el sol. Nos podemos... Ya cuando hago el vídeo sobre las vidrieras me voy a valer bastante de fotografías fijas hechas con una cámara, con un teleobjetivo, donde no se queda tan quemado, ¿no? Como aquí. Tenemos los padres de la iglesia, concretamente.
en estas vidrieras del extremo sur del crucero. Aquí en el lado oriental del brazo sur también se hicieron estas espléndidas vidrieras. Como ya digo, hablaré en detalle de ellas, de todas estas vidrieras hechas en el siglo XVI. Hablaré en detalle en uno de los vídeos que van a constituir esta explicación de estas transformaciones. Y por último, en esta breve enumeración de las obras que se hacen para esta remodelación de la vía sacra de la catedral, presentamos aquí el maravilloso trascoro o altar de los reyes, porque en realidad, como pasaba antes con los mal llamados retablos de Santa Catalina y San II, son altares, son lugares de culto, llevan su mesa de altar, como vemos. Este es el llamado altar de los reyes, con la representación de la Epifanía de nuestro Señor, la adoración de los magos. Ya digo, todo esto son obra entre los años 20 y 30 del siglo XVI. Vamos. Fijaos la representación del Rey Negro, en la que se usa el detalle, que se usa una piedra diferente, un material diferente. No es que esté pintado de negro, sino que es un material distinto. En 1691 se coloca este arco delantino y sobre él el crucificado sigue el siglo XVI, crucificado de Vasco de la Zarza. Este crucificado estaba antes en la capilla del Cardenal, lo que fue antes la antigua librería. Y en 1710 se traslada sobre el trascoro en el arco de Antiguo, con un recorrido por el espléndido trascoro de Lucas Giraldo y Juan Rodríguez. Quiero despedir este vídeo, que no ha sido más que una presentación de lo que van a ser los próximos vídeos, cada uno explicando uno de los elementos de esta profunda intervención en la Catedral de Ávila, en su vía sacra, en su zona más intensa del culto catedralicio.